Seguimos adelante en esta serie que estamos desarrollando sobre el libro de Hechos, recordando que nos encontramos en el capítulo 18, iniciaremos hoy el capítulo 18, así que por favor vaya hasta allá. Hechos, capítulo 18. Permítame leer el versículo 1 y el versículo 2. Dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos salieran de Roma. Fue a ellos. Recordemos que una vez más que estamos desarrollando esta serie y nos encontramos en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo y que es narrado por Lucas. Pablo, después de ser dirigido por el Espíritu Santo, fue invitado por medio de sueño a ir a Macedonia y emprendió en ese territorio sus predicaciones en todas las ciudades o lugares especiales que el texto nos señaló. Ahora, después de allí, pasa a Grecia, en donde predica en Atenas, y ese fue parte del último sermón. La respuesta de muchos griegos en Atenas fueron las burlas a las palabras del apóstol Pablo, a la predicación y el contenido mismo del evangelio. Para la filosofía era irracional, era algo que producía hasta gracia, pensar cómo los hombres pueden ser salvos por medio de otro hombre humillado, desnudo en una cruz. Eso es algo ridículo para la filosofía. Ahora entonces Pablo deja Atenas y pasa a Corinto, y lo sucedido en aquella ciudad será el objeto del desarrollo de este sermón, como lo hemos hecho paso a paso en esta serie. Así que permítame entrar a lo que vamos a llamar en este sermón un ministro fiel. Ese es el título de este sermón. Podríamos decir, guiados por la palabra y por los textos que tendremos por delante, que la vida de un ministro o un siervo del Señor suele verse el día de hoy como un trabajo bastante fácil, ligero, uno que desarrolla una actividad en medio de grandes comodidades. Y esto es así puesto que se contempla este oficio, el oficio de predicador, desde la filosofía posmoderna, en la que se trata de hombres que deben hablar en una forma amena a otros. Y cuánta facilidad puede haber para ello. Entonces dicen algunos que lo más importante es que logre motivar a las masas, a sus oyentes. Pero en realidad esto dista mucho de lo que es un oficio ministerial, de lo que es un ministro, de lo que en realidad es la vida misma de un siervo de Dios. El Señor no llama a que sean sus siervos a holgazanes para que ellos pretendan desarrollar su misión con gran comodidad. Si algo es reconocido, no solo en el apóstol Pablo, sino en todos los ministros del Señor que encontramos en la Biblia, es que ellos han dejado aún su propia vida a un lado para anunciar las verdades del reino de los cielos, que ellos proclamaron el evangelio y que esto les costó mucho a ellos. Muchos entregaron su vida, su último aliento en la predicación del evangelio. El Señor Jesucristo es quien dijo: el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y el que halle su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Así que el apóstol Pablo, en medio de los Corintios,
va a evidenciar ser un hombre llamado por Cristo, dotado por Él, guardado como siervo fiel para la iglesia, para el ministerio al que fue llamado. Y no solo por lo que nos dice Lucas en el relato de los hechos, sino por lo que encontramos claramente a lo largo de las cartas dirigidas por el apóstol Pablo, podemos evidenciar que este hombre en realidad era llamado por el Señor para ser un siervo de Él. Específicamente podemos señalar las dos cartas que el apóstol Pablo escribió a la iglesia que luego se constituiría en esta ciudad, en Corinto, y podemos asegurar que si hubo una iglesia de las que fueron fundadas por el apóstol Pablo que puso a prueba la fidelidad de Pablo al servicio de Dios, fueron ellos. Esta iglesia pudo evidenciar con su terquedad, con su afán de pecar en todo momento y su ataque directo para con el apóstol Pablo, que él era un siervo de Dios. El día de hoy estaremos viendo entonces un ministro fiel, y para ello yo deseo que veamos dos tópicos a desarrollar. El primero son las características de ese ministro fiel o siervo fiel, y que el pasaje nos va a ir introduciendo en ellas, las características de un ministro fiel. Y terminaremos hablando como el segundo punto, unas palabras de ánimo dadas a este ministro fiel. Entonces veremos las características y veremos también las palabras de ánimo que se le da al ministro fiel. Pasemos entonces a las características. Es muy fácil listar una gran cantidad de características de lo que nosotros creemos deben ser las principales cualidades o virtudes de todos aquellos que sean ministros o siervos del Señor. Pero muchas veces es la misma práctica, el día a día, el mes a mes, el año tras año, que se encarga de resaltar esas virtudes especiales por las que reconocemos a un hombre como siervo del Señor. Lo que quiero decir es que muchas veces en el trajinar del ejercicio de la obra es que podemos reconocer esta persona es en realidad un hombre llamado por Dios. Encontramos lo que nos dice Hechos 18. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos salieran de Roma, y fue a ellos. Versículo 3, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Pablo llega a Corinto, la segunda capital de Grecia, ubicada en lo que se conocía como un istmo que era particular, obligaba entonces el paso de todo mercader, de todo viajante de Europa a Asia a cruzar por ese lugar. Grandes bahías habían allí y grandes puertos en Corinto, lo que le hacía un gran centro comercial. Desde el año 46 a.C., Corinto era una provincia romana. Y los residentes en aquel lugar habían adoptado todo el sistema politeísta religioso, tanto de los griegos y su mezcla con los romanos. En especial se adoraba en aquel lugar a la diosa del amor llamada Afrodita. Y con ese tinte religioso se permitían en esta ciudad todo tipo de excesos sexuales, de perversiones sexuales. Los templos en esta ciudad estaban llenos de prostitutas que ellas supuestamente eran profetisas y sacerdotisas, y al mismo tiempo cumplían esta función para satisfacer esos impulsos de deseo sexual en honor a la diosa del amor.
Es tanto la perversión sexual en este lugar que se hizo muy popular la expresión corintizarse. Y corintizarse significa o pasó a significar vivir en desenfreno sexual. Ellos hicieron emblemático este nombre. En este lugar es a donde Pablo va a predicar. Y por lo que el texto nos deja ver, Pablo se encuentra solo en este momento, en este particular. Y aquí es donde vamos a señalar la primera característica de este hombre, de este siervo fiel. Así que quiero listar estas características y que lleva un orden. Lo primero es que está dispuesto a gastar de lo suyo por facilitar la predicación del evangelio. Está dispuesto a gastar de lo suyo por facilitar la predicación del evangelio. Al llegar a Corinto, Pablo conoce un matrimonio, por lo que dice el texto. El nombre de ese matrimonio es Aquila y Priscila. Estos eran romanos, lo señala muy bien el pasaje. Ahora recordemos que en sermones pasados anunciábamos que Claudio había ordenado la salida de los judíos de todo el contorno romano, y eso también, claro, invitaba con ello a que los cristianos también salieran. Todos se fueron, en este caso vemos a Aquila y Priscila viajando hasta Corinto. Allá conocen al apóstol Pablo. Podemos señalar que era una pareja ya de cristianos, eran cristianos, un matrimonio conformado por cristianos. Ellos trabajaban en la manufacturación de carpas. Estas carpas eran hechas con pieles o telas que se vendían a los viajeros, que eran muy frecuentes, y Corinto era un lugar estratégico para ello. El texto también nos deja ver que el apóstol Pablo tenía este oficio. ¿Qué quiere decir esto? Que él fue enseñado desde su niñez para hacer esto. Recuerde muy bien que en tiempos bíblicos o antiguos el oficio se heredaba. Lo que quiere decir que el padre instruía a su hijo en su oficio y éste heredaba su arte. Recuerde que nuestro Señor Jesucristo era carpintero igual que José. Entonces los hijos varones eran instruidos en el mismo arte del padre. Podemos aquí señalar entonces al apóstol Pablo teniendo la habilidad de construir, entonces de diseñar carpas, y se une a este matrimonio con ese propósito. Ahora, este texto, mi hermano, este punto en particular ha sido tomado y muy maltratado quizás en nuestros días. Ha sido tomado para resaltar por algunos la necesidad de que los pastores deben ser bivocacionales. Algunos citan este pasaje para de alguna manera justificar este doble oficio, diciendo que el apóstol Pablo en realidad era un vendedor de carpas al mismo tiempo de que era un apóstol. Que los predicadores entonces y ministros o siervos del Señor es bueno y recomendable que trabajen en asuntos seculares, pero no se debe entender la intención de este pasaje como si se tratase del apóstol Pablo buscando una manera de sustentar sus necesidades físicas. Y yo quiero dirigirlos en ese pensamiento, mis hermanos. Pablo no va a Corinto buscando trabajo. Pablo se encuentra en medio de su viaje misionero. La intención de Pablo siempre es predicar el evangelio. Ahora se encuentra solo en esta ciudad. Y estando solo ante el trabajo que debe realizarse, que nuevamente no es otro sino predicar el evangelio en esta ciudad, él está dispuesto, por razones de estar solo, a buscar por sus propios medios los recursos económicos que le permitan, ¿qué cosa? El desarrollo de su obra misionera.
No podemos de ninguna manera insertar en la mente de Pablo un propósito distinto que el que ya tiene. Él quiere predicar en el evangelio ahora dentro del contexto de los griegos, y él está dispuesto a trabajar con sus propias manos para obtener los recursos necesarios para seguir predicando el evangelio. En otras palabras, Pablo trabaja en la elaboración de carpa no porque él desee suplir sus necesidades propias, sino porque tiene en mente el mensaje del evangelio y el desarrollo del mismo. Y él está dispuesto a suplir con sus propios recursos las necesidades que le lleve el ejercicio de su misión, de su labor. Y esto debe quedar claro. El inicio de una obra siempre va a requerir todo un gran esfuerzo, y no solo emocional, sino también económico. Y este hombre está dispuesto a asumir todos esos costos. Jamás el verdadero siervo del Señor va a estar movido por un interés codicioso, sino que estará siempre dispuesto a dar de lo suyo o entregar lo que tiene para que el reino de Dios avance, para que la predicación del evangelio siga. Dirá el apóstol Pablo en Hechos 20 más adelante, versículo 33, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes, bien vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. De manera que la razón por la que Pablo se encuentra en Corinto trabajando en la elaboración de carpa no se trata de un esfuerzo para suplir sus propias necesidades físicas. Pues si de eso se tratara, si pensamos que Pablo está trabajando porque quiere de verdad estar un poquito más holgado o cómodo, se hubiese quedado en Antioquía o se hubiese quedado en Jerusalén. Recordemos que Pablo era uno de los fariseos de mayor renombre, de la tribu de Benjamín, de la Universidad de Gamaliel. Su hoja de vida era intachable. Así que si pensamos que Pablo ahora está haciendo carpas porque quiere tener unos centavos de más, estamos abonándole a Pablo una actitud, diría yo, incluso incrédula. Él no está haciendo eso por sus propios intereses económicos, sino que está movido en favorecer el avance del reino de los cielos. Muchos son los que hoy se llaman a sí mismos siervos del Señor, o que aseguran estar llamados por Dios a la labor de la predicación o a la labor de enseñar su palabra, pero se consideran siempre solo a ellos y miran solo sus necesidades. Esperan o emprenden todo esfuerzo esperando ser remunerados, y ven aún el mismo evangelio del Señor como un medio para suplir sus propios intereses económicos. Muchos son los que ven el evangelio como un negocio, que pueden sacar dividendos para ellos ser favorecidos y suplir todos sus deseos pecaminosos, de antemano se deben decir. Los tales no son siervos de Dios. Los tales no deben ser considerados ministros del Señor, porque el mismo Señor les llama asalariados. En Juan capítulo 10, versículo 13,
Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Todo aquel que viene al servicio del Señor esperando recibir remuneración económica no le está sirviendo a Dios, está sirviendo a su perverso corazón y solo a su perverso corazón. No sirve por amor a la obra, sirve por amor a sí mismo, y de hecho no se debe llamar servicio entonces. Ese servicio solo será fructífero para él y solo para él, para sus billeteras, para sus intereses, para lo que desea tener. Pero Pablo no está trabajando haciendo carpas para sostenerse a sí mismo y tener una vida cómoda. No nos equivoquemos. Pablo no intentaba con este matrimonio crear una multinacional de carpas. Esa no era su labor. Pablo sabe muy bien que esta etapa inicial de la predicación en esta ciudad requería mucho esfuerzo. Y estaba solo. Y él estaba dispuesto a asumir el costo, si es económico también estaba dispuesto a asumir, para que ello no fuese un impedimento a la predicación del Evangelio. Por eso dice el versículo 4, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. No se trataba entonces de hacer una pausa ministerial, Pablo no la está haciendo, para capitalizarse y poder seguir adelante. El fin siempre era la obra del Señor. El fin era quitar todo obstáculo para el desarrollo de la misma. Más adelante, esto que está haciendo Pablo se va a cristalizar en la iglesia llamada la iglesia de los Corintios. Y vamos a encontrar algo particular, que esta iglesia va a escuchar a otros maestros más adelante. Y escuchará a unos que son falsos apóstoles. Y vendrán a ellos y les van a enseñar herejías. Y parte de las herejías que les van a enseñar estarán en que esos falsos apóstoles deben recibir todo el dinero en todo momento. Pablo les advertirá a ellos sobre este asunto. Segunda a los Corintios, capítulo 11, versículo 13 al 15 dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y esto no es sorprendente porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan de ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Claramente Pablo entonces está enseñando que aquellos que llegarían después, que llegaban en ese momento, los señala como obreros fraudulentos. Pero un obrero del Señor no es aquel que piensa en de qué va a vivir, cómo va a comer, cómo ha de vestirse, cómo suplirá sus necesidades. Si aquel que se dice ser ministro del Señor, siervo del Señor, obrero del Señor, solo le preocupan estas cosas, si estas son sus preocupaciones, nuestra invitación debe ser que se dedique a la industria, que busque ser productivo con sus manos, que garantice así sus comodidades y la de los suyos si su interés es estar cómodo. La instrucción del Señor a sus apóstoles cuando Él los envió fue que no llevaran ni oro, ni plata, ni cobre, ni alforja, ni 2 túnicas, ni calzado. Aquel que ama su comodidad, aquel que vive para su comodidad, para atesorar, para contar sus propiedades y sus bienes,
el tal no es llamado al servicio del reino de los cielos, a la proclamación del evangelio. Si solo ama contar cuánto tiene, debe quedarse en ello. ¿Por qué? Querido hermano, porque en esencia no hay evangelio sin desprendimiento de comodidades. El evangelio en esencia es despojarse de toda comodidad. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No hay evangelio sin desprendimiento de comodidades. Por ello Pablo dirá a los corintios más adelante en su carta, en el capítulo 12, versículo 15 de la segunda carta, dice: por ello, con mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Queremos reconocer la característica de un siervo fiel. Encontramos en este hombre una de ellas, y es aquel que está dispuesto a gastar de lo suyo para favorecer la extensión del reino de los cielos, para favorecer el crecimiento del evangelio. Permítame decir una más. La segunda característica del siervo es estar dispuesto a usar todos sus días en función del evangelio. Usar todos sus días en función del evangelio. Y es interesante lo que describe Lucas y la forma tan minuciosa en que lo hace. Versículo 5 de Hechos 18. Cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Note que el texto nos lleva a alejarnos del concepto de que Pablo en realidad estaba intentando buscar dinero. Mientras estuvo solo, claramente Pablo tenía un llamado especial. Y estos textos son tan dicientes y adecuados para nosotros. Nos habla de lo que Pablo estaba dispuesto a hacer para favorecer la predicación del evangelio. Pero también nos habla de lo que la iglesia hacía en entendimiento del llamado del apóstol Pablo. Pablo trabajaba en la fabricación de carpas para predicar en medio de los corintios, para facilitar la predicación en medio de ellos. Pero él lo hizo solo hasta cuando llegó Silas y Timoteo. El texto nos deja claro que desde ese momento en que llegan Silas y Timoteo, Pablo se dedica por completo a la predicación de la palabra. Estos dos jóvenes representaron para Pablo una liberación de cualquier obra secular, aunque esa obra secular sirviese para propósitos eternos, no propósitos mezquinos. Esa obra secular estaba destinada para la predicación del evangelio. Aunque fuera así, estos jóvenes llegaron a liberar al apóstol Pablo de ello. Por eso resalta que el tiempo del ejercicio era ese. Su única prioridad era la proclamación de la palabra. Que cada uno de sus días de ahí en adelante, en medio de los corintios, Pablo estaba dedicado a predicar la palabra. Estos jóvenes vinieron a garantizar que Pablo se dedicara a la predicación del santo consejo del Señor y que no se dedicara a otra cosa. Muchos
entran en el dilema cuando están en esta posición de Pablo. Dejar un trabajo secular, dejar la estabilidad de un salario o la comodidad de saber cuánto llevarás a la casa cada día, hacer algo por 8 horas al día y luego vivir para ti y para los tuyos, contar con vacaciones, años sabáticos, descansos regulares, días festivos, dejar todo eso a un lado e ir en pos de vivir cada día, cada hora, cada minuto en pos del servicio del reino de los cielos. Eso es un dilema para muchos. Muchos dicen, sé que el Señor me ha llamado a eso, pero debo considerar mi trabajo, mi sueldo. Mis hermanos, los obreros piensan en el ocaso de su día para regresar a sus hogares. Los que trabajan en la viña del Señor solo descansarán cuando entreguen su último aliento. Hasta ese día descansarán. Para Pablo su vida era Cristo, así que sus días debían encontrar deleite solo en el servicio a su Señor. Todo lo que él hacía era para procurar la predicación del Evangelio. Pablo escribió claramente que aún la llegada de estos jóvenes a él trajo comodidad para predicar el Evangelio, y que hablaba muy bien de las iglesias de Macedonia. Filipenses, y recuerde que esto es una iglesia ya formada. Él estuvo en Macedonia, predicó en Filipos, hubo conversiones, luego tuvo que salir de ese lugar. Ahora la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 14 y 15 dice: sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros únicamente. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Silas y Timoteo llegaron a Corinto, pero llegaron con ofrendas que tenían como propósito liberar al apóstol Pablo de toda actividad secular para que se concentrase en su llamado. Es más, el propósito mismo de la carta a los filipenses no es otra sino demostrar el afecto y la gratitud que tenía el apóstol Pablo, porque estos hermanos no lo dejaron solo en ningún momento. No cesaron nunca de agradecer con sus recursos el medio que Dios empleó para traerles a ellos a la salvación. Un ministro debe pensar en que sus días deben estar por completo dedicados al servicio del Señor, a la predicación de su palabra, dispuesto a abrazar padecimientos por el ensanchamiento del reino de los cielos, dispuesto a gastarse completamente y aún a morir por el mensaje del Evangelio. Y decir como les dijo Pablo a los filipenses: no lo digo porque tenga escasez, porque he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Un siervo fiel debe amar la predicación del Evangelio. Y si él sabe que debe hacerlo con hambre, debe amar esa hambre. Si con ello contribuye al ensanchamiento del reino de los cielos. Si tiene que venir tropiezos, dificultades, estrechez, como dice Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo más importante no es la comodidad del ministro, sino la predicación del Evangelio. Ahora, mi hermano, quiero ser claro por el texto. Eso está bien que lo piense el ministro, pero no vamos a ver a las iglesias de Macedonia diciendo que se muera por la predicación del Evangelio. La iglesia debe pensar en que en gratitud debe liberar al ministro de todo aquello que pueda ser un obstáculo para la predicación del Evangelio. Por eso no podemos ignorar la palabra que dice, después de haber dicho, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, el versículo 14 empieza con un sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Gloria a Dios por los obreros que están dispuestos a dejarlo todo, a dedicar cada segundo de su vida a la predicación de la palabra. Y como lo presentamos, los apóstoles en Hechos se dedicaron a la predicación de la palabra, y aún en Hechos capítulo 6 recuerda que los apóstoles hablaron a la iglesia y le dijeron que ellos debían dedicarse a la oración, meditación y predicación de la palabra para alimentar luego a la iglesia. Gloria a Dios por los que padecen persecuciones y sus vidas mismas la tienen en poco por favorecer al reino de los cielos. Gloria a Dios por aquellos que mueren solos en selvas espesas para llevar a otros el santo evangelio, que no les importa padecer incomodidades. Gloria a Dios por ellos. Pero también gloria al Señor por la iglesia, por las iglesias que tienen en alta estima esa labor, que entienden que lo que se desprenden de ellos debe ser en favor de aquellos ministros que están predicando el evangelio. Que aquellos que se dedican a la predicación deben ser estimados y velar por ellos, que se les debe liberar de toda distracción de este mundo que genere peso o que impida desarrollar su función y su llamado. Pablo, aunque dispuesto a padecer por el evangelio, no motiva a las iglesias a despreocuparse por sus ministros o los siervos del Señor. Todo lo contrario, le enseña a Timoteo en 1 Timoteo 5, 17 y 18, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Pablo, enseñándole a Timoteo, cita el Antiguo Testamento. ¿Y sabe qué es lo más curioso? Él dice lo que dice las Escrituras, pues la Escritura dice y habla del Antiguo Testamento. Pero lo más curioso es que la segunda parte de lo que él dice, que dice la Escritura, cuando dice que el obrero es digno de su salario, eso lo dijo el Señor Jesucristo. Y él dice que está ya en las Escrituras. Citando entonces las palabras de Cristo que fueron registradas en Mateo capítulo 10, y asegura que ellas ya hacen parte de las Escrituras. Vemos en esta porción estudiada hoy a un fiel ministro del Señor, dispuesto a dar de lo suyo, a propiciar la predicación del evangelio,
pero le vemos también entregarse cada día por esa verdad. También vemos la respuesta de las iglesias que en gratitud velan por el siervo fiel para que él siga en pos de su misión. Aquí terminamos las características. Permítame pasar al punto número 2, que son las palabras de ánimo dadas a ese siervo fiel. Palabras de ánimo. Leamos versículo 6 de Hechos 18. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Mi conciencia está limpia desde ahora, me iré a los gentiles. Y salió de allí y se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Crispo, alto dignatario de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios al oír creían y eran bautizados. Pablo desarrolla entonces su misión y esta empieza a dar sus frutos. Nuevos creyentes son sumados al cuerpo de Cristo. La iglesia de Cristo en Corinto empieza a formarse. El Señor está edificando su iglesia como Él claramente lo había prometido. Pero las oposiciones no se dejan esperar. Aparecen las oposiciones. Miren lo que dice el versículo 12 de Hechos 18. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y lo llevaron al tribunal, diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Pablo es llevado ante el tribunal, acusado de invitar a desechar la ley del Estado y deshonrar la ley, obedeciendo a Dios. Los judíos tendrían entonces a Pablo ante el tribunal con una acusación seria. Y sabe que es algo importante que debemos resaltar. Este hombre que está dispuesto a hacer lo que tenga que hacer con sus propias manos para favorecer la predicación del evangelio. Este hombre que dedica todos sus días a la predicación del evangelio, de la palabra de Dios, ahora como respuesta a lo que hace es llevado a los tribunales. Pero encontramos que Cristo le habla a Pablo. Y es allí donde están las palabras de ánimo dadas al siervo, versículo 9 y versículo 10. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla, y no calles, porque yo estoy contigo y nadie pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Estas palabras de ánimo no fueron dadas por ninguno de los que se convirtieron en Corinto. Estas palabras de ánimo no eran parte o no provenían de aquellos fieles ayudantes, no venían de Timoteo, ni de Silas, ni de Lucas. No fueron transmitidas por carta las palabras de ánimo desde las iglesias de Macedonia a el apóstol Pablo. No, estas palabras vienen de los mismos labios de nuestro Señor, de aquel por el cual Pablo estaba dispuesto a morir. El mismo Señor habla en visión a Pablo a darle unas palabras de ánimo al siervo fiel. Entendiendo algo, mi hermano, que aquel que es siervo del Señor no debe esperar ser animado ni por la iglesia, ni por los que le acompañan, ni por el mundo. Lo que basta para seguir adelante se encuentra en la palabra del Señor, en lo que sale de su boca. Donde debemos buscar ser animados es en la palabra y solo en la palabra del Señor. Y si usted analiza bien, las palabras que el Señor le dice a Pablo son casi una réplica exacta de lo que Dios le dijo a Josué.
Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo como heredad la tierra que juré a sus padres. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Cuidado de obrar conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de a ella, ni a la derecha ni izquierda, para que seas prosperado en todo lo que emprendas. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Qué más podríamos escuchar? ¿De qué otra forma seríamos consolados y animados, mi hermano? Un siervo fiel que ha dado toda su vida al servicio de Dios. Escucha estas palabras de ánimo, igual que las de Pablo. ¿Y qué otra cosa podríamos necesitar, mi hermano? ¿Qué otra cosa, qué otras palabras podrían necesitar un siervo del Señor? Solo que nuestro Dios nos diga que nos mira con beneplácito. No hay expresión de gratitud humana. No hay expresión de gratitud humana que pueda ser comparada con las palabras de Cristo para su obrero. Nada va a dar más ánimo que las palabras de Cristo. Nuestros oídos no escucharán más dulces melodías que la que aquel día dirá el rey a sus súbditos. Bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Yo no quisiera escuchar otra cosa, mi hermano. Servir hasta el momento en que nuestro Señor pueda decir estas palabras. Las palabras de ánimo dadas al apóstol Pablo, como las dadas del Señor a Josué, consta de 3 órdenes y 2 promesas, que quisiera que terminemos allí. La primera es: no temas, no temas. Y recuerde todo lo que está ocurriendo en el relato bíblico. Y yo le invito, si usted se dedica a rastrear esta expresión, nada más esta expresión, el no temas. Si usted empieza a buscar en la Biblia todas las veces que se menciona no temas, hay un profundo significado. Ellas aparecen desde Génesis hasta Apocalipsis. Una y otra vez Dios le dice no temas a los suyos. No temas. Él le dice no temas a cada figura pactual. A cada uno de los que han emprendido su vida con fidelidad a Él, Él le dice, no temas. Aún en lo último en la iglesia, aquella iglesia fiel le dice, no temas a lo que va a sobrevenir. Mantente fiel hasta la muerte. Todos los tipos del Antiguo Testamento han escuchado esto, no temas. La iglesia tipificada en el antiguo pacto lo escuchó. La iglesia de hoy lo escucha. Cada siervo que ha sufrido, cada siervo que ha entregado su vida en fidelidad al Señor, escucha esta palabra: no temas, tu Dios está al control. La segunda palabra es habla. Habla. Y nada resume tanto nuestra misión como esto. A eso nos ha mandado el Señor, a no temer lo que nos pueda hacer el hombre y hablar. Habla en su nombre, habla de Él, habla de su palabra, habla de su obra, habla de su reino, de su sacrificio, de su glorificación, de su pronto regreso, pero habla. No temas y habla. La tercera es: no calles.
Que nada ni nadie cierre tu boca. Que nada te invite a dejar de predicar, que no calles jamás, que cada vez que abras tus labios, por ellos salgan el santo evangelio, la gracia salvadora. No temas, habla y no calles. 3 instrucciones que tienen todo que ver con nosotros el día de hoy, iglesia. Pero hay 2 promesas. Y la primera es que no estás solo. Le dice, porque yo estoy contigo. ¿Por qué temer? El salmista decía, como poderoso gigante. El salmista delante de un gigante decía, tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre del Señor. La compañía de nuestro Señor, aunque no tengamos a nadie más a nuestro alrededor, es mayoría. Aunque el mundo entero se venga en contra de la iglesia y nosotros contamos con Cristo, somos mayoría. La compañía del Señor, lo que escuchó Josué, como estuve con Moisés, también estaré contigo, no temas. Pablo también lo escuchó en ese momento, yo estoy contigo. Y nosotros también debemos escucharlo, porque las últimas palabras de Cristo, antes de subir al cielo, al trono de la gloria, a la diestra del Padre, Él dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso no debemos temer, mi hermano. Hay una promesa clara, iglesia. El Señor está con nosotros. Y la segunda es que su obra siempre dará frutos. A Pablo le dijo, yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Piense por un momento en estas palabras. ¿En dónde está atribuyendo el éxito Cristo de la predicación? Cristo no le dijo a Pablo, Pablo, cuando tú prediques, muchos se convertirán, no temas, no. Él le dijo, ya yo tengo, ya están, yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Lo único que debe hacer Pablo es ser fiel y predicar. Estos que son su pueblo, el pueblo de Dios, escucharán y vendrán a Él. Toda predicación será prosperada, cumplirá el propósito para lo cual fue enviada, dará su fruto según lo que Dios determine, al 30, al 60, al 100, pero no regresará jamás vacía. Pablo escuchó decir 2 promesas, una en cuanto a él y otra en cuanto a la iglesia. A él se le promete que no estaría solo, pero también escucha que se promete que la iglesia prevalecerá, que la iglesia será llamada. Por lo tanto, no hay razón para temer, mi hermano. Dirá el apóstol Pablo a los Corintios, en 1 Corintios 4, 1 y 2, por tanto, que los hombres nos consideren como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que se requiere de los administradores es que cada uno sea hallado fiel. Claramente Pablo dice, lo más importante es que seamos fieles. Mi hermano, debemos con fidelidad predicar el mensaje del evangelio, hacer todo lo que esté a nuestro alcance para predicar el mensaje del evangelio. Si tenemos que padecer, padecemos. Si tenemos que entregar nuestra vida, entreguémosla. Si tenemos que ser nosotros la base, el cimiento sobre los que van a caminar las generaciones que vienen, que seamos ese cimiento, pero fuerte, en fidelidad, mi hermano. No temiendo, hablando, no callando, recordando que el Señor está con nosotros y que Él
hará que su iglesia prevalezca. Como Josué, solo se nos pide que seamos fieles. Fieles, mis hermanos, fieles en el Señor, fieles a su palabra y a la predicación, fieles entendiendo que Él trae salvación por el Evangelio. Como cantaremos a continuación, firmes y adelante.